Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas del canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hacer este ojo huichol de aquí. Como lo prometido es deuda y en el anterior episodio os dije que haríamos este, he repetido el mismo modelo y vamos a verlo paso a paso. Para el proyecto de hoy vamos a usar 3 hilos de color que ya los tengo aquí preparados. Y la particularidad del ejercicio que vamos a hacer hoy es que van a ser 3 palos en vez de 2. Vamos a comenzar, nos dejamos el modelo por aquí cerca y comenzamos con el color amarillo. Una vez que lo tengamos abierto en forma de X, lo único que tenemos que ir haciendo ya es dando los puntos en cada uno de los palos. Pasando al siguiente, aquí le voy a dar un par de vueltas más para que se posicione a la misma altura del otro punto, de forma que nos vaya quedando más regular, como dándole un poquito de espacio. Avanzo al siguiente. También voy a hacer lo mismo, le doy un par de puntos. Y en el siguiente ya no, solamente una vuelta. En el siguiente sí, le hacen falta un par de nudos. Bueno, de vueltas. 3 le voy a dar. Un poco a ojo, para que quede lo más equidistante del centro posible. 2. Esto es solamente al principio. Ahora ya vamos con una vuelta. Otra. Otra. Ahí se puede ir viendo cómo va saliendo la forma hexagonal que estamos buscando para hacer el centro. Ahora vamos a pasar al siguiente color. Para ello vamos a cortar el hilo. Cogemos el verde, que es el siguiente. Lo estoy haciendo igual para que veáis cómo queda. Podía haber cogido otros colores para hacer un diseño diferente, pero como os lo enseñé también en el otro vídeo, quería haceros este diseño. Le echamos un nudito. Y podemos cortar el excedente. Este nudo, como ya vimos en el anterior vídeo, es muy fácil de ocultar. Solamente tenemos que ponerlo por dentro, conseguir que quede en la parte interior y seguir anudando por encima de él. Va a quedar oculto en la parte trasera y no se va a notar. Y como vemos, el nudo queda completamente oculto ahí abajo.
Con este color vamos a dar 5 vueltas. Dos y 3 y pasar al siguiente palo por debajo y por encima. 1, 2, 3. Pasamos al siguiente palo por debajo y al siguiente ya por encima. 1, 2, 3. Así sucesivamente. Oslo, ven a los brazos de tu papi. Como se puede ver aquí, se han bajado un poquito estos dos puntos que estoy señalando aquí, por ahí, porque al principio le he dado solamente una vuelta, en vez de 2 o 3 incluso pueden ser necesarias. Cuando llegamos a esta altura, por la inclinación del hilo, es conveniente darle más altura y luego ya que baje para allá. Y aquí al final le vamos a echar un nudo. Para comenzar el siguiente triángulo anudamos a uno de los vértices azules
Y si alguno se ha preguntado dónde está mi gato, pues ahí está Oslo. Hola Oslo. Quizás esta parte del proceso sea la más delicada y con la que tenemos que tener más cuidado. Debemos calcular el hilo que vamos a utilizar para hacer el triángulo. Son 4 vueltas las que vamos a dar y vamos a necesitar una aguja para poder pasarla por dentro, como vamos a ver a continuación. Pasamos al siguiente color. Por último, lo que vamos a hacer es el contorno. Miau, miau, miau. No nos queda mucho espacio como para hacerle todo este de aquí, pero bueno, vamos a intentar que quede bonito.